¿Da lo mismo darle cualquier altura a una casa? No, por supuesto que no. Ni siquiera es una cuestión estética que tenga que ver con el me gusta o no me gusta, sino que intervienen en esta decisión muchos otros factores, como por ejemplo reglamentaciones, el tema económico y obviamente también una cuestión de confort ambiental. En este video te voy a dar esa cifra que estás buscando, pero también te voy a enseñar los criterios para elegir esa altura para tu propia casa y para que entiendas por qué lo estás haciendo. Soy el arquitecto Marcelo Sella y estás a unos pocos minutos de tomar una gran decisión y sacarte de encima un problema. Vamos a analizar este tema de las alturas respecto a 4 puntos de vista simples que te van a ayudar a entender esta cuestión. Veamos una cosa, un ambiente de dimensiones elevadas, medidas por ejemplo desde el piso hasta el cielo raso o falso techo, se va a percibir como un ambiente más grande, va a tener una mayor sensación de amplitud. Por el contrario, un ambiente o un local con el cielo raso muy bajo se va a percibir como de menor tamaño y puede llegar a resultar opresivo. Además hay una relación de escala que une, digamos, la altura de los ambientes con las dimensiones del mismo. Por ejemplo, una sala que tiene 5 metros por 8 y 3 metros de altura se va a percibir de una forma agradable. Ahora bien, esos 3 metros de altura en un pasillo o en un paso hacia las habitaciones que tiene 90 centímetros de ancho va a ser una exageración y un fuera de escala muy difícil de digerir. Por eso nos podríamos tomar esta licencia de dar, por ejemplo, 3 metros de altura para un ambiente o un local grande, como por ejemplo puede ser una sala de estar o un comedor, y de paso tener un tamaño de paredes bastante generoso como para poder ubicar aberturas más altas que den una mejor iluminación. Por el contrario, por ejemplo, en ambientes como un baño o una cocina, podemos manejar alturas de 2,40 a 2,50 que se van a ver mucho más controlables y no van a dar esa mala sensación que suele tener un ambiente muy estrecho con cielos rasos o con alturas demasiado altas. Una diferencia de altura de cielo rasos de 3 metros a 2,40 metros es 60 centímetros. Un genio haciendo las cuentas. Pero esa diferencia, que puede parecer poca cosa, implica obviamente un gasto económico que deberemos hacer en materiales, en ladrillos, en morteros, en revoques, en pinturas y no solamente eso, sino también la mano de obra para poder llevarlo a cabo, en un rubro en el cual lo vamos a tener que repetir en todas las paredes de la casa. Y ese rubro, justamente el de las paredes, el de la mampostería, tiene una incidencia muy alta en los costos totales de la vivienda. Y podríamos decir que hay inclusive un agravante mayor, que es decidir esos cambios a mitad de la construcción y sobre todo si vas a hacer una construcción en 2 niveles. Obviamente este cambio va a implicar tener que hacer modificaciones en la escalera y no siempre hay espacio para poder agregarle más escalones. Por eso insisto sobre esto, darle más altura de lo necesario a ese local, ya vamos a ver qué es lo necesario, nos mueve o nos sumerge en otro gasto, que es el gasto de tener que agregar costos a la casa. Y estamos pensando en construir la casa soñada, digamos, pero tratando de invertir la menor cantidad de dinero posible. Hablemos un poco del confort ambiental. Para entender la relación que hay entre la altura de un ambiente y la temperatura interna, te voy a explicar brevemente y de forma muy fácil un fenómeno que te va a resultar muy claro para entender este aspecto. Como tantas veces lo hemos mencionado, el aire frío es más pesado y tiende a ocupar la parte baja de los ambientes. A medida que se va calentando, disminuye su densidad, es decir, se hace más liviano y se eleva hasta ocupar la parte superior de los techos. No hace falta ser un entendido en el tema para darse cuenta que cuanto más cerca tengamos de nosotros esa masa de aire caliente, más caluroso va a resultar ese local. Es por eso entonces que un ambiente que tiene una altura de entre 2,30 a 2,50 puede llegar a ser muy caluroso en verano, pero como contrapartida, en invierno es mucho más fácil de calefaccionar. ¿Por qué?
Y porque el volumen de aire que hay que calefaccionar es mucho menor. Esto nos permite sacar una de las principales conclusiones de este video. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio no hay una altura aplicable a todas las realidades de todas las partes del mundo. Para nada. Tiene que ver mucho la zona o las características climáticas de la zona que estés habitando. Por ejemplo, si estás habitando una zona de clima muy caluroso, lo más lógico sería pensar en una altura del cielo raso de entre 280 a 330, porque de esta forma te estás asegurando que esa masa caliente esté lo más lejos posible de tu cuerpo. Por otro lado, si estás habitando una zona muy fría, lo más lógico sería pensar en una altura del cielo raso que vaya entre los 240 y los 260 metros. De esta forma vamos a tener un volumen a calefaccionar mucho menor. Por otro lado, para climas templados, creo que lo ideal sería tener entre 2,60 metros a 2,80 metros. Y aquí cabe un dato de color. Es muy común decir que las casas de antes eran mucho más frescas, y esto creo que tiene una gran verdad. Por lo general, eran casas que tenían alturas de cielo raso muy altas y la masa de aire caliente estaba muy lejos de nosotros. Si vas a aplicar el mismo criterio para una zona fría, lo ideal obviamente sería bajar ese cielo raso de tal manera de disminuir esa masa de aire a calefaccionar. Veamos un punto no siempre tenido en cuenta, que son las normativas o las reglamentaciones. Hay países en los cuales se establece, por ejemplo, una altura mínima para los locales que está en el orden de los 2,30 metros. Esto en realidad está pensado, y estimo yo, que para desalentar la especulación inmobiliaria que puede llegar a pensar en hacer ambientes, de construir mucha cantidad de metros cuadrados con ambientes que parezcan cajas de zapatos que después resulten inhabitables. Ahora, y como apreciación personal, creo que por más de que exista una normativa que indique este número, no debería ser una opción hacer un ambiente en el cual al elevar la mano toquemos el cielo raso. Creo que desde todo punto de vista no es recomendable ni muy amable con el buen habitar. En la vereda del frente, para aquellos amantes de las dobles alturas o de los ambientes muy altos en sí. Por ejemplo, hay ciertas normativas que en fraccionamientos o en urbanizaciones limitan la altura que se puede construir. Sobre todo esto es importante para todos aquellos que piensen hacer, por ejemplo, casas en 2 niveles. Diría que en reglas generales, si no superamos esos 3 metros para planta baja y 3 metros para planta alta, jamás vamos a llegar a esas normativas que establecen esos máximos que son un poco para guardar una cierta estética urbana, con lo cual te diría que no estarías corriendo ningún riesgo de contravenir ninguna norma. Y vayamos entonces a algunas de estas recomendaciones que yo digo que son más jugosas, más picantes y que son de aplicación práctica directa. En principio te diría que nunca, pero nunca trates de decidir la altura de un ambiente solamente pensando en el bolsillo o en una cuestión económica. Lo que queda abajo para siempre, es inmodificable. Caso contrario, sucede en un ambiente donde te has tomado un cierto límite y supongamos que sobre el camino, sobre el uso, te das cuenta que podría ser un poquito más bajo. Bueno, siempre cabe la posibilidad de bajar con un cielo raso ese ambiente, pero nunca ocurre eso al revés. Otra cosa importante, ya lo hemos mencionado, es primordial que no cambies, que no hagas modificaciones en las alturas de los locales a mitad de construcción, porque esto siempre trae problemas constructivos y en definitiva también desfasajes económicos, y todos, como te decía al principio también, queremos construir sin gastar de más. Tercera recomendación, estoy seguro que en tu casa estarás pensando, yo no me doy mucha idea si el ambiente va a quedar muy bajo o muy alto, ¿cómo hago? Bueno, esto le ocurre a gran parte de la gente. Te diría que la mejor forma de solucionar esta cuestión sería tratar de tomar como patrón de medida el ambiente de la casa en que estás habitando. Si ese ambiente te resulta con una altura agradable, listo, se replica, se mide y se replica exactamente esa misma altura en tu futura construcción. Cuarto aspecto que hay que tener en cuenta, sobre todo para aquellos que tienen construcciones con cubiertas metálicas, de chapa o lámina, según como las llames. En muchos casos me preguntan qué altura deben tener esos ambientes o qué separación debería haber entre la cubierta metálica y el cielo raso. Convengamos es que normalmente la parte baja de su cubierta metálica condiciona la altura del cielo raso y por tanto la altura de toda la casa. Hay que tener en cuenta que esa altura, esa diferencia entre la parte baja del techo y el cielo raso debería ser lo más alta posible. Lo recomendable sería que no sea menor a medio metro, de tal forma que esa cámara de aire que quede entre techo
y falso techo o entre techo y cielo raso sea lo más amplia posible, porque eso va a funcionar como un excelente aislante térmico, no solamente en verano sino también en invierno. Ojo, claro está, hay que también tratar de utilizar materiales aislantes térmicos, y el criterio cómo utilizarlos te lo voy a dejar explicado en este video para que puedas darte cuenta qué complemento podés hacerle a esa cámara de aire que ya de por sí está funcionando como un buen aislante térmico. Y estoy seguro que más de uno me va a preguntar, bueno, pero Marcelo, ¿qué altura le das vos a tus construcciones? Bueno, a las construcciones que yo dirijo y diseño. A ver, yo no me voy a escapar, les voy a dar una cifra. Les cuento que yo habitualmente, en una zona templada como esto, suelo elegir alrededor de 2,70 metros de altura entre piso a techo o entre piso y cielo raso. Y creo que es una altura que engloba, digamos, lo mejor de cada una de las opciones, o por lo menos de ambos extremos de las opciones. Primero, que creo que con esa altura tenemos esa sensación tan agradable de ambientes con esa sensación de amplitud. Por otro lado, creo que tampoco implican una elevación que pueda resultar bajo ningún punto de vista antieconómica. Además de ello, no resulta tan alto o como que sea difícil de calefaccionar, ni tan bajo como para tener que sufrir de un calor excesivo en verano. Claro, yo insisto con esto, puede que no en todos los países se tome de la misma forma. No es una ley universal, creo que a mí me ha resultado muy bien en todas mis obras, y lo que pretendo es justamente arrimarte esta experiencia como para que puedas aplicarla en la tuya. Bueno, aunque el video fue más corto, creo que hay mucha tela para cortar, hay mucha cifra y criterio para repasar, con lo que imagino que vas a tener que volver a verlo. Si te ha servido para aclarar un tema, seguramente ya tenés un problema menos. Te invito a que lo compartas con amigos, que actives este botón y te suscribas al canal, y desde este otro lado tengas acceso a otro de los tantísimos videos que seguramente van a ayudarte con los problemas de tu casa. Como siempre te digo, un abrazo grande, nos vemos muy pronto.